La droga aparece en la década de los 70 en la capital. El hachís y la marihuana eran las más consumidas. De algunos jóvenes que hacían el servicio militar en el Sáhara, se pasó a un consumo más general. Todas las aspiraciones de la juventud, en aquel momento las aspiraciones políticas y sociales, se vinieron abajo y las organizaciones de izquierda prácticamente desaparecieron, se despoblaron y pasamos inmediatamente a seguir el lema yonki de yo paso. Eso fue una cosa que durante casi un par de años lo decía todo el mundo, era una coletilla, yo paso, yo paso, yo paso. Morfina, heroína y LSD también hacen su aparición entre los jóvenes de la capital. No existe un centro médico en el que tratar estas adicciones. La heroína, eso fue un tema nefasto. Y yo te puedo decir que yo no llegué a la heroína, pues yo estuve en la punta, en el filo de la navaja. En el filo de la navaja. En un momento determinado decir sí, decir no. Decir sí, decir no. Y en ese momento caí en el no. Lo mismo que podía haber caído en el sí. Muchos de aquellos niños que se criaron en un ambiente rural se vieron en una espiral sin salida, gracias a los estereotipos de la ciudad a la que habían emigrado. A esta lacra debemos añadir el SIDA en los años 80. En mi generación, una generación diezmada, ¿eh? Además, la droga se cayó de una forma bastante ingenua. Unos porque pensaban que era algo interesante y que confería interés y experiencia y demás, ¿no? Y otros simplemente por imprudencia, por falta de información, porque pensaban que la heroína, bueno, era prácticamente inocua como podía serlo el hachís o cualquier cosa que se metiera, ¿no? Fue, digamos, el verdugo de nuestra generación. Por otro lado, uno de los males endémicos de nuestra ciudad se hacía visible. No leemos. Pocos lectores y pocos compradores de libros, a pesar de que la época estival es propia para la lectura. La librería Cruz da la lista de los libros más vendidos de 1978. El primero es Y al tercer año resucitó, una sátira de la España de la época que jugaba con la posibilidad de la resurrección del general Franco. Su autor era Fernando Vizcaíno Casas, un escritor y periodista de derechas cuyas novelas significaban una crítica desencantada y humorística de la transición. El puesto segundo y tercero también pertenecían a este novelista. Ni leía ni lee casi nadie, o sea que se lee poquísimo, ¿eh? Cuidado, incluso en la universidad se lee poquísimo. Günter Grass, con El tambor de hojalata, no aparecían hasta el quinto lugar. La conclusión de estos datos es que la intelectualidad de izquierdas en nuestra ciudad era residual. Tampoco los militantes de izquierdas leían. Jaén era una ciudad todavía anclada en la monotonía. En Jaén se lee poco, siempre se ha leído poco, pero de alguna manera retratan bien lo que era la sociedad jienense, ¿no? Una sociedad acomodada y sin querer problemas, y efectivamente la izquierda o no sería mucha o no leía mucho. Las revistas de Zori Santos que venían para San Lucas seguían siendo los espectáculos teatrales de más éxito en nuestra ciudad. Estos dos actores se hicieron un hueco en la sociedad de la época que adoraba sus comicidades. 11 de septiembre se constituye la ponencia encargada de redactar el Estatuto de Autonomía. El mismo día, el PC prepara las elecciones municipales. El PSA se alía en un primer momento con los comunistas ante el fracaso de unificación de la izquierda. Se esperaba una convocatoria rápida del partido en el gobierno. Parecía que la UCD iba a convocar elecciones municipales, intentando pillar por sorpresa a los partidos recién creados, con poca implantación todavía en los pueblos, para hacer las municipales y ganar las municipales y a partir de ahí hacer las generales. Entonces se planteaba con urgencia aquel verano del 78 crear estructuras en los pueblos y crear listas, porque pensábamos que para el otoño teníamos las elecciones municipales. 13 de septiembre,
Otro capítulo más en la disputa de los debates constitucionales entre PSOE y UCD. A pesar de los problemas que se planteaban en la redacción de la Constitución, había unos días que se aprobaban hasta 11 artículos. Lo combatimos duramente, Fraga en el Parlamento, muy duramente, y nosotros en la provincia, claramente, vamos, nosotros no teníamos más discurso que ni Partido Socialista ni Partido Comunista, es más, eran nuestros aliados la izquierda en ese sentido, no porque ellos quisieran, sino indirectamente porque éramos todos contra, ¿no? 18 de septiembre, Garrigues Walker visita Jaén para observar in situ las obras que se están ejecutando, sobre todo el desdoblamiento de Despeñaperros. Termina en la capital visitando el gobierno civil y el castillo de Santa Catalina. 5 de octubre, el pacto autonómico andaluz ya tiene consenso. Tan solo PSA y Alianza Popular condicionan la adhesión a sus respectivos comités. El estatuto caminaba más rápido que la propia Constitución. 18 de octubre, abre de nuevo el Parador Nacional de Turismo de Santa Catalina tras la remodelación. El mismo día se dan los últimos coletazos a la redacción del texto constitucional. Incluso ya se barajaban fechas para el referéndum y posteriores elecciones nacionales y locales. El 15 de diciembre se postulaba como fecha prevista. 23 de octubre abre sus puertas el Banco de Jerez, justo en el solar que dejó la demolición del Teatro Cervantes. Todavía quedaría 1 año y medio para la apertura del cine que llevaría el mismo nombre, pero se cerraba así uno de los atentados más claros al patrimonio con la desidia generalizada de todos los jiennenses. Todo el mundo se quiere eximir de responsabilidad. Ahora resulta que la culpa no la tiene nadie. Ese fue el crimen urbanístico, yo creo que más grande que se ha perpetrado en Jaén. Es verdad que gracias a aquel desastre se han podido evitar después algunos peligros que ha habido evidentes de destrucción, pero el patrimonio de Jaén ha sido muy maltratado, y lo del Cervantes bueno, es un pecado mortal que está sobre la conciencia de toda la ciudadanía. 1 de noviembre, el Sindicato Andaluz de Trabajadores arremete contra comisiones obreras por excluirles en las negociaciones del convenio colectivo del campo. Era una época de efervescencia sindical, donde los nuevos sindicatos tenían que negociar con patronales que a veces provenían de la parte más reaccionaria del franquismo. Yo he estado en un convenio de hostelería y hay un tipo que llevaba una pistola, recuerdo perfectamente, o traernos en Jaén, en el convenio de la aceituna, a Fuerza Nacional del Trabajo, a un tal Asiego Verdugo, y ponernos un piquete en la puerta del convenio, donde estábamos, era el antiguo sindicato vertical. 3 de noviembre, se hace pública la fecha del referéndum que debe ratificar la Constitución por todos los españoles. El 6 de diciembre es el día clave que pasó a la historia. El texto ya había sido aprobado 4 días antes por el Congreso, aunque sin el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. En el Senado se necesitó la intervención de una comisión mixta. 6 de noviembre, Enrique Gómez Palmero anuncia que la Comisaría de Policía Nacional se trasladará a la antigua jefatura del movimiento en la calle Arquitecto Verges. El edificio se sigue llamando comúnmente la sede de Falange. Actualmente continúa en el mismo sitio. 10 de noviembre, el Consejo de Ministros sitúa la mayoría de edad para votar en 18 años. Los adolescentes también pueden ratificar la Constitución. 11 de noviembre, reunión en Madrid de Tejero, Sainz de Inestrillas y otros militares con la intención de preparar un golpe de Estado en lo que se llamó Operación Galaxia. Las fuerzas reaccionarias en España estaban muy fuertes, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Constitución salió en el 78 y 3 años más tarde asaltaron el Parlamento e intentaron asaltar los centros vitales para evitar en España que siguiera hacia adelante la democracia. Era una situación muy tensa, ¿eh? Había ruido de sable porque no querían ese tipo de constitución, que era demasiado democrática, liberal, revolucionaria, según algunos sectores del ejército, incluso sectores de la extrema derecha española, ¿no? La intención era asaltar el Palacio de la Moncloa para secuestrar al presidente y a todo el gobierno. Había gente que estaba desestabilizando la democracia porque en su seno no creían en ella.
y lo que querían era regresar. Había parte del ejército, parte de la Guardia Civil, parte de la policía, gente que venía de los sindicatos antiguos, del sindicato vertical. Había mucha fuerza, estaba ETA, estaba la extrema derecha, había gente que quería. Todo eso fructificó en el golpe de Estado. 12 de noviembre, otro capítulo más en el enfrentamiento del Real Jaén con el Real Betis Balompié. Nuestra ciudad salió en el Estudio Estadio con unos desgraciados incidentes tras el partido. Un gol anulado al Real Jaén y un penalti injusto al final del tiempo propiciaron el empate a 2. El famoso García de Loza era el árbitro del partido y tras muchos años declaró que fue el momento que más miedo pasó en su carrera. No era para menos cuando, duchándose, le abrieron un boquete en el vestuario del que salió un brazo con una cuerda en forma de horca acompañado de amenazas varias. Su coche tuvo que ser escoltado por la Policía Nacional. En el exterior, los antidisturbios tienen que intervenir por el aluvión de pedradas. El resultado final fue de 10 heridos. Que hubo bastante animosidad contra el árbitro por su actuación en contra de Real Jaén y favoreciendo al Betis. Sí, eso me acuerdo de aquello. 13 de noviembre. Comienzan las adhesiones a la Constitución. Comisiones Obreras y los sindicatos en general son los primeros. Es de las pocas constituciones europeas que en el artículo 1 de Derechos Básicos reconoce que los sindicatos forman parte y son esenciales en la construcción democrática del país. UCD, por supuesto, pedía el voto afirmativo. Incluso envió a varios pesos pesados del partido para ofrecer información del texto a Jaén. Incluso se organizaron actos entre los 4 partidos políticos más votados. El rey también apoyó con su intención de votar el sí. La Iglesia, a nivel nacional, se posiciona en contra a través de una carta pastoral del primado Monseñor Marcelo González. En Jaén, su obispo Miguel Peinado pide libertad de voto ya que no había materia religiosa alguna para votar sí o no. PSOE, UCD y PC apoyaron con el sí. Alianza Popular pedía también el sí, pero dio libertad de voto a sus afiliados. Promovieron la abstención el Movimiento Comunista de Andalucía y la Falange Auténtica. Otros sectores falangistas, Fuerza Nueva, Círculos de José Antonio y varios grupos ultraconservadores pidieron el no directamente. El tema de las autonomías y tal me parecía que tenía lo que en algún determinado momento actual se está viendo. Y la posición de AP en aquel momento fue de Fraga, que era el dirigente de AP en aquellos momentos. Sí votó a la Constitución en su conjunto, pero puso reservas al título 8, que es el desarrollo territorial del país. Algunos partidos, de los 7 que confeccionaron Alianza Popular, como Acción Democrática Española y Unión Nacional Española, acordaron suspender su federación de AP porque no se responsabilizaban ante sus afiliados del sí a la Constitución. Porque era una cosa a superar para que saliera realmente lo que luego después terminó saliendo, que es que la implantación de la democracia en un tono más extensivo. Si allí se corta, ¿qué hubiera pasado? Esa es una pregunta a discutir, pero vamos, no hubiéramos tenido, por lo menos al principio, una solución como la hubo a partir de aquel momento. En el título 8, él mostraba reticencias, ¿no? La ventaja que tiene esa Constitución, que hoy quieren algunos cambiar, es que todos estuvimos de acuerdo y que luego el pueblo español la refrendó. Pero estaban todos de acuerdo. Y poner hoy a todas las fuerzas políticas una reforma constitucional, hoy yo lo veo no imposible, porque imposible en la vida no hay nada, pero desde luego un 99% de posibilidad de dificultad. Sin embargo, allí se consiguió configurar, bueno, pues desde Santiago Carrillo comunista, por el Partido Socialista con Felipe González, Fraga en la Alianza Popular, en fin, gente muy variopinta, de todas las fuerzas políticas, y se consiguió. ¿Qué pasa? Pues que el Partido Comunista tuvo que ceder en unas cosas, los nacionalistas tuvieron que renunciar a la unidad de España, renunciar a su separatismo por la unidad de España,
Fraga tuvo que renunciar al proceso autonómico, al tema de la autonomía en el título octavo, que no era muy partidario. Bueno, cada uno renunció a una parcela para que se consiguiera lo que se consiguió, que es una gran constitución. Y ya está, pero luego se votó con la misma ilusión que votaron todos los demás. 6 de diciembre, referéndum constitucional. La Constitución es aprobada por un 67,11% de los votantes a nivel nacional. Jaén dio un rotundo sí a la Constitución. Del censo de 457.548 electores, votaron 332.783, el 72,73% de participación. El sí sumó 295.761 votos frente a los 28.994 del no. 5.810 votos fueron en blanco y 2.218 nulos. El 88,88% de los votos fueron a parar al sí, despejando cualquier duda sobre la intención de los ciudadanos jiennenses, un porcentaje similar al nacional. Me parecía que aquel día era un día absolutamente de fiesta total y absoluta, es decir, de cambio, de estructura de este país, de un país decimonónico del siglo XIX a un país del siglo XX, un país que además a partir de ahí íbamos a apostar por Europa, por un país integrado en Europa. Es decir, eso me parece un cambio radical, fundamental, importantísimo. Casi año y medio fueron necesarios para elaborar, discutir y aprobar la Constitución. A pesar de las disputas, se llega a un acuerdo para crear el marco legal necesario basado en el consenso. La democracia ya tenía su texto base para poder operar en un futuro. Una Carta Magna negociada, consensuada y que, bueno, nos ha permitido estar viviendo 40 años con ella. 15 de diciembre, fallece Alfonso Fernández Torres en un accidente ferroviario en Manzanares. Los coches de cola descarrilaron en un cruce de agujas. Otras 12 personas más fallecieron en este trágico suceso. Pues el accidente fue una cosa rarísima, porque viene el tren, entra en la estación de Manzanares, y cuando quedan 2 vagones, me parece, 2 vagones, la vía es automática, entonces se cambia la vía, y el tren que va, pasan estos vagones y los 2 últimos se meten para la otra vía. Y hay una batea que está allí en la vía muerta y esos vagones chocan contra la batea. Es un golpe seco, claro, imagínate. Mi padre va en la ventanilla y recibe un corte medular, muere en el acto. El PSOE en pleno, incluidos Felipe González, Luis Gómez Llorente, Peces Barba y Alfonso Guerra, se trasladaron hasta Torredonjimeno para acudir al entierro religioso que se celebró 2 días después. Dice tu madre, porque le hemos preguntado cómo va a ser el entierro, ¿no? Y entonces tu madre ha dicho que lo que tú decidas, que si es por la iglesia o no. Entonces yo les dije, mira, aquí hay una cosa clarísima. Quien durante 10 años ha subido los escalones de la cárcel para llevarle a mi padre para que no se muriera de hambre en la cárcel, hasta un paquete de tabaco, ha sido mi madre. Y quien la ha acompañado en toda esta trayectoria hasta el día de su muerte. Quiere decir que la única legítima aquí para decidir eso es mi madre. Por tanto, decirle que ella es la que tiene que decidir cómo quiere que se entierre. Entonces volvieron, hablaron con mi madre, me hablado con tu hijo, tal, y tu hijo nos ha dicho esto, que eres tú la llamada a hacer esto. Entonces mi madre dijo lo siguiente. Mi madre también pertenecía al partido. Era una mujer muy religiosa, aunque no creía en el Papa, pero era una mujer muy religiosa. Y entonces dijo, yo soy creyente, a mí Alfonso jamás, nunca me dijo cómo quería que se enterrara. Jamás. Por tanto, si mi hijo dice que yo soy la que tengo que decidir, como persona creyente que soy, se entierra por la iglesia. Fue durísimo porque Alfonso Fernández para mí era como un segundo padre, el cariño y el afecto era absoluto, y la muerte de Alfonso fue para mí un golpe muy, muy duro.
Aquello fue una noche, una tarde y una noche larguísima. Felipe vino acompañado de Alfonso Guerra. La tensión se podía masticar en el ambiente, en la agrupación local. Felipe se fue aquella noche y Alfonso se quedó toda la noche y fue uno de los entierros más multitudinarios que yo he asistido. Era un hombre muy querido. Manifestación tremenda también de toda la provincia. Todas las agrupaciones locales del Partido Socialista fueron con sus banderas. Entonces iban mucho con sus banderas. Agrupación local del PSOE de Villacarrillo, de Mancharreá, de Jaén. Se sumaron personas de todas las tendencias políticas. Un mes antes se había gestado la corriente crítica del PSOE de Jaén, centrada en la figura de este diputado, con la idea ortodoxa del marxismo en contra de la estrategia del partido de orientarse hacia la socialdemocracia europea, como se demostró en el Congreso de 1979. Tremendo, eso es tremendo. Yo tenía el brazo hecho polvo, me dolía ya el brazo de verdad y supongo que se quedarían a lo mejor 2.000 o 3.000 personas sin pasar a darme el pésame, ¿no? Esto fue una cosa tremenda, ¿no? Él ya estaba pensando en abandonar el Parlamento para volver seguramente a la presidencia de la Diputación de Jaén, que Alfonso Fernández Torres fue el último presidente de la Diputación de Jaén en la Guerra Civil, en el 39, ¿no? Y es volver a la presidencia de la Diputación, que era un poco lo que se estaba barajando entonces en el partido. Además, el Comité Federal ya había excluido a Fernández Malo, hijo de Fernández Torres, de las listas para el Congreso de los Diputados. Me quita el Comité Federal, que fuera Felipe, pues supongo que sí, porque era el mandamás. Fuera Alfonso, pues supongo que sí, yo qué sé, que fue. El hecho es el aparato del partido. La razón es la única que sé, que por lo visto es de Felipe, que al ser preguntado por razones por qué se me quitaba, empieza a andar como un pollo sin cabeza y repitiendo. Yo soy como una máquina, voy dejando gente en la cuneta, pero no me puedo parar. Soy una tal y cual, pero no me puedo parar. Eso es lo único que yo sé. Pero no tuvo nada que ver con históricos y renovadores, tuvo que ver probablemente pues con la forma de entender el partido que tenían Felipe y Alfonso, que no era aceptada por un sector y que además había tenido relaciones con Felipe y con Alfonso en Sevilla y no fue aceptada y fue así. ¿Qué hubiera pasado? Me hago la pregunta, si Alfonso Fernández, que era el referente político de Jaén, claramente en tesis políticas encontradas con la de la dirección de aquel momento del partido, Alfonso Guerra, Felipe González, y por lo tanto clara falta de sintonía, hubiera seguido pues liderando el partido. ¿Qué hubiera pasado? Meses más tarde, ante el cisma socialista, un grupo de militantes de Torreperogil recorrieron la provincia pidiendo que no se votara al propio PSOE. Hay un congreso y por votación, coño, de todo el congreso salgo, me parece que salí el segundo, salió, porque como son 2 veces, mi vida está llena de debates, la lista que salió, y efectivamente la manda a Madrid. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el Comité Federal me quita de la lista. Claro, cuando viene a Jaén se forma un cacao y esto como que le va a quitar, no sé cuánto, si ha salido en el Congreso Provincial. Y me quitan a mí y entra Boyer en la lista de diputados. Y luego, con posterioridad, hay de nuevo otras elecciones. Y también voy yo en el Congreso también salgo para ir de diputado. Claro, como consecuencia de eso, tomamos la decisión en una asamblea, tomamos la decisión de no votar en las elecciones al PSOE y hacer campaña en contra, en las agrupaciones, ¿no? Entonces fuimos a muchas agrupaciones a explicarles lo que estaba ocurriendo en el partido, que no había democracia interna, por tanto no podía haber disciplina. 18 de diciembre,
Blas Piñar llena el auditorio de la Alameda con 4.000 personas. Este líder de la ultraderecha continuaba arrastrando a las masas por donde pasaba, pero se daba la contradicción de que muy pocos le votaban. Los suyos, los que se movilizaban a tope, al igual al resto de partidos, o partidos mayoritarios, como ha sido en la provincia del PSOE, que ha sido su gran semillero Jaén, pues no ocurría lo mismo, pero Blas Piñar, cada vez que llegaba, de luego se encontraba, todos sus fieles estaban ahí con a la disposición de este hombre. Siendo un partido de masas como era, que era capaz de convocar, no tuvo resultados en las elecciones. Ocurrió algo parecido también como le ocurrió al Partido Comunista, salvando la distancia también, ¿no? 22 de diciembre, disolución de las Cortes. Ya hay fecha para las generales y municipales. El 1 de marzo los españoles votarán en las nacionales, el 3 de abril en las locales, todas ellas ya regidas por la Constitución. El PSOE y PC preferían que fuera primero las elecciones a los ayuntamientos y diputaciones. Adolfo Suárez convoca, disuelve y convoca elecciones generales. Para marzo, municipales suspendidas, joder. Un mes después las municipales. Entonces, en ese momento en el que convoca y se nos acaba de morir Alfonso Fernández, nosotros dijimos, mira, parece ser, teníamos contacto para eso, que Miguel Boyer no lo quiere en su agrupación en Chamartín. Teléfono Madrid. Oye, que Boyer que si quiere, la Ejecutiva Provincial, encantado. 23 de diciembre, Manuel Cortijo Mérida deja la dirección del Colegio Universitario Santo Reino para volver a su cátedra de Química en Granada. Le sucede el catedrático de Matemáticas Mariano Gasca González. 27 de diciembre, el rey Juan Carlos sanciona la Constitución. Ya están derogadas todas las leyes del franquismo y en funcionamiento el texto base para que la democracia caminara durante las siguientes décadas. Finalmente hubo un pacto, hubo una cesión por parte de todos los partidos del ámbito de derecha, izquierda, centro, que estaban formando la Constitución, y afortunadamente tuvimos la Constitución. En 5 años todo cambió. Incluso los españoles podían tener un matrimonio civil a partir del 30 de diciembre del 78. De una sociedad única se pasaba a otra plural. No fue nada fácil, pero visto hoy, se trata de un paso casi sin violencia que se puede calificar de ingeniería política. Todavía quedaban algunos flecos, como el cambio de alcaldía, pero Jaén se vestía de color. Pasaron muchas cosas aquel lustro, pero se puede resumir en una sola. Se había conseguido la libertad.